10 Onda Latina, tu espacio urbano, y por supuesto somos un programa que se dedica a desandar la actualidad de la ciudad de Buenos Aires y sigue siendo tema y lo va a seguir siendo las elecciones del 18 de mayo porque queda un tramo para la renovación de las 30 bancas de la legislatura y también está la renovación, ¿no?, que tuvo lugar la semana pasada, la votación que hemos vivido, así que decíamos, vamos a hablar con alguien que conozca, bueno, esta amiga y compañera nos decía, no hay problema, si no hay tiempo, pero ¿cómo no va a haber tiempo? Porque nos encanta hablar con colegas y nos parece fundamental poder hablar de estos temas que no se analizan, se nacionaliza mucho la elección, pero en sí de la ciudad no se habla tanto y queremos hablar con alguien que sepa. Victoria Medrano en línea, ella es locutora y conductora de Fabricando Alternativas en Radiográfica y bueno, y mucho más que no sé si lo va a querer decir Victoria que está en línea. ¿Cómo estás? Muchas gracias y me queda grande semejante presentación, gracias por el espacio. No, para nada. De verdad lo digo, Muchas gracias. Sí, obviamente sí, los detalles eran ciertos, pero me sonrojo, un poco colorada, te diré. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad es que todavía hay mucho por desmenuzar de lo que nos dio las elecciones pasadas de la ciudad de Buenos Aires, para lo que tiene que ver con la mitad de las bancas totales, que recordamos son 60, se pusieron como en la rotación 30 en total, y quedó, para sorpresa del oficialismo, si se quiere, quedó con mayoría del peronismo, ¿viste? Quedaron como en total, sí, después de que el peronismo haya ganado 10 bancas en estas elecciones y que la Libertad Avanza haya ganado otras 10 bancas, quedaron en la Libertad Avanza le quedaron 30 bancas en total, lo cual es muchísimo porque venían de tener solo 3. El peronismo, como te decía, quedó con 20, el PRO quedó con 10 bancas, con una franca minoría, lo cual le complica todo porque necesita por lo menos 31 legisladores para poder tener quórum y sacar cualquier tipo de ley. Hay varias cuestiones que están en agenda para discutir y seguramente el resto de lo que tiene que ver con el trabajo que va a hacer Jorge Macri va a ser un tanto dificultoso sin poder contar con los votos en la legislatura porteña, porque además también antes contaba con la alianza con la UCR, que en la actualidad está teniendo 5 bancas porque seguramente lo han nombrado, lo han dicho en algún momento, tuvo una elección muy, muy pobre, ¿no? Sí. En lo que fueron los últimos números. Entonces tenemos todo un panorama de lo que queda, de los totales, que a priori parece ser bastante desalentador para lo que es el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires, para lo que es Jorge Macri, que ya tiene varios proyectos. Se está hablando de la privatización, por ejemplo, del Obelisco, para lo que tiene que ver con el Mirador, que hace poquito tiempo se inauguró y que había sido una gran obra, un gran proyecto y un gran costo para la ciudad de Buenos Aires, que ahora, en la semana pasada, se había presentado la idea y lo que es el llamado a licitación para poder darlo en concesión. Sí. Bueno, eso es otro tema, pero sí, lo que tiene todas en contra poco... Jorge Macri, ¿no? Ni hablar del no saludo. Del no saludo es casi lo menor que le pasó en este tiempo. Sí, parece que la negociación a priori va a ser un poco más compleja, también teniendo en cuenta que la reta está teniendo ahora 5 bancas, porque ya tenía algunas que le quedaban de la ruptura con el PRO y con Juntos por el Cambio, y esta vez también sumó algo más, y la izquierda, que tiene, bueno, también 2 bancas, y bueno, y la coalición civil que queda medio ahí sola, con un solo voto. Todo está complejo en el PRO. Vos hablabas recién de lo que fue la nacionalización de las elecciones, y eso se nota muchísimo al momento de votar para con el electorado. Pero la realidad en la legislatura porteña y en las comunas es un poco diferente, porque ahí la segmentación sí es más clara y después las negociaciones son un poco diferentes. Por eso es importante como hacer este pantallazo de cómo queda ahora la situación en la legislatura, que a veces se pelean los dirigentes más importantes, pero luego después a la hora de aprobar algún proyecto puede que las bancas consigan confluir y aprobar al oficialismo de la ciudad alguna otra cuestión, que eso siempre suele suceder, más con el PRO, que ya viene hace muchos años y bastante conoce de este tema. Si bien Jorge Macri es nuevo
en esta gestión, porque este es su primer mandato. Sabemos que el PRO está hace muchísimos años, y eso también es lo novedoso de estas elecciones, porque el PRO ganaba en todas las comunas, desde 2007 a 2017 ganó en todas las comunas. Sí, En era todo amarillo. 2019 recién, exactamente, en 2019 recién las comunas del sur, lo que es la comuna 8, la comuna 4, estaban, si se quiere, con lo que sería el peronismo. En el 2021, bueno, salvo la comuna 8, todo era amarillo. Sí. En el 2023 no varió demasiado. Tenemos también las comunas del sur más vinculadas al PJ, y en la actualidad el PRO no ganó en ninguna comuna de la ciudad de Buenos Aires, también modificando un poco la realidad y proyectando lo que va a ser la próxima elección de comuneros, ¿no? Sí. Está en una situación bastante novedosa y presenta un panorama diferente para el resto de los partidos de acá a 2 años. Sí, seguro. No, realmente cambió bastante el panorama. Va a ser una situación compleja, que ya le venía siendo compleja, porque vos estás al tanto también, cubriendo la ciudad como siempre, que no hubo demasiadas sesiones, porque bueno, no había mayoría política para Jorge Macri, y salvo es un proyecto importante, ¿no? El que fue la modificación del planeamiento urbano, del Código de Planeamiento Urbano. Se trataba de esquivar la discusión, las sesiones, y ahora, bueno, le va a ser más esquivo todavía de acá al 10 de diciembre y sobre todo el 10 de diciembre en adelante. Bueno, esto seguramente lo sabemos, pero mucho de lo que tiene que ver con las negociaciones entre las bancas de la legislatura porteña, seguramente también ahí algo se desprenda de lo que sean las negociaciones a nivel partido. Sabemos que hay el no saludo del que hablabas recién en el marco del Día de la Patria, el domingo, el día de ayer, de Javier Milei hacia Jorge Macri. El no saludo representa algo muy importante. Esta suerte de enfrentamiento que está teniendo, por supuesto, después de las elecciones, se convertirá eventualmente en una situación de negociación, tal vez, porque la Libertad Avanza empieza a ocupar ese lugar de derecha o de antikirchnerismo que antes tenía el PRO, claro. Y el PRO deberá hacer algo como para no perder su identidad y, por sobre todo, no perder su electorado. Y eso seguramente también repercuta, que algo de esto se reacomoda en lo que queda del año y parte del próximo, seguramente repercuta en la legislatura porteña, y de eso dependerá también, por supuesto, las próximas sesiones en la legislatura, más allá de que la representación en el electorado no fue tan importante, porque sabemos que fue la convocatoria en cuanto a la participación electoral de las más pobres de los últimos años, con un 53,3% de participación de porteños en esta elección, pero de todos modos los números hablaron, y eso va a hacer que después se reorganicen los partidos, con o sin votos, digamos. O sea, más allá de los votos, acá lo que les importa son los porcentajes, quién gana más, quién gana menos, y eso seguramente dará lugar a una negociación en estos partidos, en el PRO, en la Libertad Avanza, para después ver bien cómo se configura también la legislatura porteña, si efectivamente Jorge Macri logra, ¿no? De alguna forma canalizar los votos para dar lugar a todo lo que va a ser su plan legislativo en este año y en lo que le queda de mandato, ¿no? Por supuesto. Así que la situación es bastante complicada, y si no se da lugar a ese espacio de discusión, va a ser muy difícil llevar adelante luego, todo su mandato si quiere sacar leyes. Ahora se está limitando a que los proyectos tengan menos de 5 años, como el caso de la licitación del obelisco de la ciudad de Buenos Aires, que es un caso que es muy claro, y como no tiene mayoría, lo que hace es, para que no pase por la legislatura, que el proyecto tenga menos de 5 años, y así puede presentarlo desde su lugar de ejecutivo en la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí habría que hacer es que ese proyecto, por ejemplo, como un caso anecdótico que nos puede servir de referencia, sí lo que tiene que hacer es pasar por audiencia pública, se tiene que discutir con la población. Pero no son vinculantes, Victoria, viste que no son vinculantes las audiencias públicas. Claro, pero no debería pasar por lo que es cierto lo que vos decís, no es vinculante, pero en este caso, como él no llamó audiencia pública, el proyecto como tal se puede frenar legalmente, por una cuestión técnica, porque él no llamó a la audiencia. Entonces eso le da tiempo a la población, en caso de, por supuesto, no querer la licitación de un semejante proyecto que fue pagado con nuestros impuestos, ¿no? Porque, bueno, yo también soy porteña del sur de la ciudad, y bueno, ese semejante proyecto que se había anunciado como un espacio mirador para todos los vecinos y vecinas, termina siendo, después de poco tiempo de inaugurado, un negocio más.
para la licitación, que además es de muy poca plata. Pero lo que quiero decir con esto es, él tiene las herramientas como jefe de gobierno para presentar proyectos que salgan, que no pasen por la legislatura, y va a tratar de resolver las cosas medio de ese modo hasta que la situación de los partidos, de las referencias de los partidos, no se resuelva. Sí, realmente yo pienso también como vos que, bueno, tiene la gestión todavía, por supuesto, así que tendría que de alguna manera capitalizar los votos que le quedan, volver a conquistar. Bueno, ahí está, o la disyuntiva que tiene es, o se priorizan los negocios o se prioriza el electorado, que en este caso me parece que va a ser fundamental para seguir existiendo como partido, como herramienta política. Coincido con el análisis que ocuparon otra derecha, ocupó su lugar, y bueno, no sé, me cuesta creer que no van a hacer nada, ¿no? Que se van a quedar de brazos cruzados esperando, bueno, que termine la gestión, ¿no? Cualquiera utilizaría el poder para bueno, conquistar desde lo bueno, ¿no? Desde la gestión justamente, o tratando de... Pero bueno, hay que ver cómo reaccionan, ¿no? Por ahora pareciera que bueno, que no hay reacción, parece, ¿no? O que están priorizando, no sé, los negocios, los proyectos de ley que están en camino, pero realmente me parece que tendrían que repensar, ¿no? Para no perder un partido, cuesta mucho armarlo, ¿no? No, y aparte la construcción que tienen territorial también es muy importante, cosa que la Libertad Avanza no tiene. Por eso hasta el momento había una buena vinculación entre los dos partidos, ¿no? Digamos, sí. El aparato lo tenía el PRO, tal vez la Libertad Avanza tenía la comunicación, el marketing, si querés, las referencias o los líderes más carismáticos, como Javier Milei y probablemente alguno otro dentro del ámbito de la Libertad Avanza, pero es verdad que toda la territorialidad que tiene el PRO, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, sí, eventualmente en la provincia, no la tiene de ninguna manera la Libertad Avanza, y aún así hizo una mejor elección. Acá yo creo que la ciudad y lo que va a suceder en la legislatura y cómo se va a condicionar la política de Jorge Macri en términos de lo que pase en la legislatura va a estar muy sujeta a cuál va a ser a posterior la vinculación de Jorge Macri con Javier Milei, ¿no? Porque ahí Mauricio Macri con Javier Milei. Porque ahí Mauricio va a tener que ver como cabeza de partido después qué es lo que termina sucediendo. Si es un enfrentamiento de la Libertad Avanza y el PRO para ver quién ocupa el lugar, van a terminar probablemente muy desfavorecidos como PRO. Si consiguen una alianza como hasta ahora, probablemente la situación se prolongue y sea positiva para ambos. Pero bueno, ahí habrá que ver cuál es la voluntad de las referencias, que parecen a priori muy peleadas, ¿no? Sí. Sí, ni hablar de la coparticipación, me parece que no hay ni chance que se la restituyan a la ciudad en este contexto, ¿no? En este contexto. Sí. Más allá de lo que cada uno piense, pero bueno, lo que venía pidiendo Jorge Macri, me parece que por ahora no hay ni lugar. Así que bueno, veremos. Se tendrán que arreglar con la gestión y con lo que está pasando, y bueno, sí, estamos en un momento bisagra, Victoria. Gracias por aclararnos, y el análisis es necesario. Me parece que bueno, de acá a fin de año vamos a tener que analizar muchísimo lo que pasa en la ciudad. Sí, totalmente, y seguramente, y también lo que pasa a nivel nacional, que como somos sede Capital Federal, nos impacta de todos modos. Tal cual. Muchas gracias. Abrazo, Victoria. Saludos para todos. Victoria Medrano, bueno, periodista, conductora de Fabricando Alternativas en Radiográfica, bueno, además de gran conocedora de la ciudad de Buenos Aires, porteña, por supuesto, y creadora de webs también de la ciudad. Así que vamos una tanda, 15-23 minutos, y volvemos.